Estimados amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en Misión Mundial. Siempre les digo que todo hombre tiene una misión y ¿qué creen? Pues también la tiene ante el mundo. Esto es Misión Mundial. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema interesante en el sentido de que es poco dialogado, poco conocido. Ustedes saben qué cosa es una isla, han estado alguna vez en alguna isla. Pues no sé, podríamos empezar a ver qué cosa es una isla. ¿Por qué se dicen a veces ustedes que están aislados, ¿no? Como si vivieran en una isla. Probablemente de allí pueda venir tal vez el término de la isla. Bueno, pero sinceramente hay alguien que nos lo va a explicar un poco teniendo en cuenta una referencia de una isla mexicana. Esto es la isla de Clipperton y su historia. Tenemos aquí con nosotros a Gabriela Arnaud. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos y estar en este programa. Sírvete todo lo que tú quieras, el programa es tuyo. Muchas gracias, Gerardo. Muy amable por haberme invitado y pues estoy muy contenta de poder explicarle a tu público esta historia tan maravillosa que tenemos. Claro que sí. Bueno, sucede que Gaby Arnaud, ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana. ¿Me equivoco? No. También tiene una maestría en educación en la Universidad de Navarra, esto es en España, ¿no? Así es, sí. ¿Te parece? Sí. Para nuestros amigos que nos están viendo en España, porque tenemos audiencia en Barcelona, bien. por cierto. Sí. Bueno, pues saludo a toda mi gente de Barcelona, de Sant Cugat, donde yo vivo. Bueno, aparte de todo el tremendo currículum que me has mandado por acá, que has trabajado de manera comercial en varios sectores, también en Barcelona estás viviendo en Barcelona, de hecho, ¿no? Así es. Ajá. Bueno, estás ahora también presentando un libro. Sí. Y ese libro, hasta donde yo sé, se llama Clipperton, una historia de honor y gloria, ¿no? Platícanos un poco, antes de todo esto, a mí se me ocurrió una vez, y les platico esto a todos, que una isla pareciera que es muy pequeña, pero en realidad es una cosa enorme, ¿no? ¿Sí? Bueno, una vez que estuve yo viajando hacia China, pasamos por Japón. Cuando entró el avión al territorio japonés, conté 1 hora de viaje y más o menos podríamos decir que es la parte de Japón, esa parte de Japón, debe medir algo así como 800 kilómetros, porque un avión creo que te recorre 800, 700 kilómetros por hora. Entonces eso más o menos. Yo pensaba que Japón era mucho más pequeño, pero no es así, es enorme. 700 kilómetros está grande, eso es grande. Entonces, alguien me decía también, un compañero de Haití, yo le preguntaba, oye, pero pues, ¿cómo es tu país? ¿No es pequeño? No, dicen es el tamaño de Querétaro, más o menos. Sí está grande, entonces, y uno piensa que es una isla muy pequeña. Cuando tenemos la visión de las islas, más bien del territorio nacional, no consideramos a las islas, y esto es lamentable, es muy grave para nosotros porque es parte del territorio nacional, pero tú nos puedes ilustrar mejor qué cosa es una isla para nosotros, los mexicanos, y por qué no las consideramos como tal, y ya nos hablarás de qué pasó con Clipperton. Bueno, en general tienes razón, o sea, realmente poco sabemos de las islas en México. Tenemos islas en los dos mares muy interesantes y la mayoría de ellas habitadas. Sin embargo, tenemos pequeñitas islas, como es la isla de Clipperton, que es nada menos que el cráter de un volcán. O sea que lo que vemos nosotros cuando vamos llegando a la isla de Clipperton es el cráter del volcán. Y adentro lo que hay, la laguna, es precisamente la boca del volcán. El volcán, o sea, lo que tú ves, el volcán se extiende hacia abajo, hacia abajo del mar, lógicamente, hacia la profundidad del océano. Y esta pequeña isla pertenece a todas la cordillera de las islas Revillagigedo. Depende de esa, bueno, viene esa cadena. Es la última isla de esta cordillera, ¿sí? Mira, nada más. Donde está la Clarión, ¿sí? Todas estas islas que son islas que tienen un tamaño considerable y que hay gente en ellas, etc. Pero en la isla de Clipperton nadie puede vivir. ¿Por qué? Pues porque no es habitable, no se puede cultivar nada, es una isla inhóspita para la gente.
¿sí? No se puede vivir ahí a menos que lleves todo lo necesario para vivir ahí. Pero lo único que tienes en abundancia es pesca. Eso sí hay muchísimo. Y de muy buena calidad. ¿En serio? De hecho, es la zona de Clipperton es actualmente el lugar donde se pesca el 30% aproximadamente del atún mexicano. Mexicano, ajá. O sea que de México, sí. Es decir, los barcos pesqueros atuneros, pues, tienen que ir hasta allá, a esa zona para capturar. En las aguas y en las aguas territoriales cercanas a la isla, ¿no? Sí. Y que lógicamente eran nuestras hasta antes de que perdiéramos esta isla en el año 32. 32, mira. Bueno, es que lo que pasa es que es muy interesante esto porque la gente, normalmente yo también me incluyo hasta hace poco, no lográbamos dimensionar la importancia de una pequeña isla, ¿no? ¿Sí? Es que sucede que ese territorio, a partir de allí, son 200 millas náuticas de soberanía marina para el país. Entonces, esa es la gran importancia que tiene. ¿Por qué? Pues porque podemos pescar, podemos explorar si hay petróleo, podemos hacer una serie de investigaciones, tanto comerciales, económicas y de todo tipo para todo esto, y además hasta ecológicas, ¿no? Por supuesto, también. Según sé, bueno, hay como 115 especies, pero solamente el atún es el que más se explota, digamos. Actualmente es el que más se explota, sí, pero sí hay una gran cantidad de especies. Los tiburones también, esos no se explotan ni se deben de explotar, esos hay que cuidarlos. Pero bueno, para los taiwaneses es riquísimo el tiburón. Pero nos explican gente dedicada al buceo que Clipperton es uno de los lugares mejores del mundo para bucear y bucear con estos tiburones. O sea, que entonces para los buzos también tiene esa importancia. Es una importancia ecológica la existencia de estos tiburones en la zona, y hay especies endémicas, o sea que existen solamente en Clipperton y en ninguna otra parte del mundo. Entonces, desde el punto de vista ecológico esto es muy importante. Y desde el punto de vista económico, aunque la isla es tan pequeña que solamente mide 8 kilómetros de circunferencia. Esta sí es pequeña, entonces. Esta es muy pequeña. Aún así, la importancia económica que tiene es, como dices tú, en cuanto a la extensión de las 200 millas náuticas. Y por otro lado, también es lo que tiene debajo en el océano, que son los nódulos polimetálicos, que es algo que cuando algún país lo explota es algo muy costoso. En fin, pero también es una isla que estratégicamente está en el lugar geográfico indicado para el país al que le pertenezca la isla. Okay. Sí, nunca pensamos que el territorio puede empezar a partir de las islas, ¿no? Claro. Siempre cuando vamos en avión queremos llegar al territorio continental, pero no vemos que la isla de Cozumel ya nos está avisando, ya estás en México, ya estás en México, es un indicador, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre lo menospreciamos demasiado, ¿no? Sí. A menos que estés en playa, ¿no? Una cosa así. Pero bueno. ¿Qué fue lo que pasó con esta isla de Clipperton? ¿Por qué lleva el nombre de Clipperton? Alguien me dijo que es el nombre de un pirata, una cosa, ¿es cierto esto? Eso es cierto, sí. Pero espera, antes de que otra cosa, vamos a ubicarla. ¿Dónde está ubicada más o menos? Si partes de Acapulco, que es el punto más cercano a la isla Clipperton, está a 1200 kilómetros más o menos. 1200 kilómetros de Acapulco, que es el punto más cercano al territorio mexicano. Ok, eso se me antoja como de México a Chiapas, algo así, 1100 kilómetros. ¿O México a Monterrey? No, más que Monterrey, casi a la frontera con Estados Unidos. Con Estados Unidos, no, pues está mucho más lejos. Es bastante lejito, sí. Bueno, entonces en el Océano Pacífico, a 1200 kilómetros al sur de Acapulco, que sería lo más cercano. Sí, derecho de Acapulco, 1200 kilómetros. ¿Acaso era la ruta de la nao de China? Sí. No, ¿en serio? Sí, Yo nada más estaba opinando. Sí, es en serio. Mira, sí. Por eso es una isla estratégicamente, geográficamente muy importante. Sí. Eso te iba a preguntar, porque, bueno, si la isla, ¿por qué tenemos una isla o por qué teníamos una isla
hasta ese lugar, por allá. ¿Es Asia eso ya es o qué No, es? no. ¿Es el Pacífico? El Pacífico Sur. Ajá. Sí. Ok, pero ¿por qué teníamos una isla allá que nunca pensamos que tuviéramos, pues? No, sí sabíamos que la teníamos desde la época de la Nueva España, que mandan a descubrir todos los territorios, los exploradores. En 1500 fue cuando la descubren y en ese momento le llaman la Isla de la Pasión. Isla de la Pasión, ok. Es el primer nombre con el que se conoce esta isla y en los primeros planos geográficos de aquel entonces aparece con este nombre como Isla de la Pasión. Por lo tanto, igual que todas las demás islas que fueron exploradas por la Nueva España, cuando surge la independencia de España, todo el territorio nacional y estas islas, lógicamente pasan a formar parte de lo que actualmente es México. Es México. Ajá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta isla nos corresponde desde el 1500. Tú me preguntabas por qué se llama Clipperton entonces. Sí. Bueno, pues el pirata Clipperton, John Clipperton, alrededor de los 1700 empezó a andar por esos lugares, precisamente por lo que tú decías. Por ahí pasaba la nao de China. Entonces, pirata lo que hacía pues era asaltar a los barcos que pasaban por esa zona y se escondía en la isla, porque en aquel entonces lo que ahora está cerrado estaba abierto por alguna parte y entonces podían entrar a lo que es la laguna para refugiarse dentro de la laguna y ahí se escondía John Clipperton con sus naves. Entonces, cuando alguien pasaba por ahí, la nao de China, cualquier otro barco de este tipo, pues simplemente salía de su escondite y los asaltaba. Entonces, la gente le empezó a llamar la isla de Clipperton. Ten cuidado, decían todos los que navegaban por ahí, porque ahí está Clipperton. Y entonces, por eso adoptó el nombre de Isla de Clipperton. Por eso, vaya. O sea, sí cumple con una importancia estratégica, entonces, tanto para un uso o para el otro, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, por lo que estoy viendo, entonces está dentro de una vía marítima, pues, que es transitablemente con un alto valor comercial, entonces. Actualmente no, pero en aquel entonces sí, así lo era por la nao de China. Okay. Bueno, pues hablando de la isla de Clipperton, entonces, ya entrando en materia de esto, ¿desde cuándo está? Bueno, si la tenemos más o menos desde 1500 y tanto, ¿estuvo habitada por mexicanos? ¿Sí? En una temporada, sí. Bueno, de hecho la isla, te digo, la tuvimos nosotros, pero en los años 1800 y fracción, casi 1900, surgió que a nivel mundial se estaba buscando un producto que se llama el guano. El guano es el excremento de las aves marinas y en estas islas pues hay una gran cantidad de aves marinas, millones, tantas que aquello dicen que nunca hay silencio en esa isla, ¿no? Ni de noche ni de día, de la tal cantidad de aves que hay. Por lo tanto, Clipperton era una isla rica en este guano. El guano en aquel entonces era tan importante como actualmente el petróleo. Por lo tanto, en ese momento varios países decidieron que querían la isla y que la isla les pertenecía. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, fueron los tres principales países que decidieron que en ese momento la isla era de ellos. Entonces, el presidente Porfirio Díaz tomó la decisión de que en ese momento era importante enviar a un grupo de mexicanos, a un batallón, unos soldados mexicanos, a ir a la isla de Clipperton, estar ahí, viviendo ahí, para protegerla de aquellos principalmente que querían ir a explotar el guano y se querían llevar el guano para explotarlo para sus países, lógicamente sin pagarle nada a México, ¿no? Hacerlo de manera clandestina. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, Díaz mandó a esta gente para que protegiera la isla y permitió
que algunas empresas, principalmente inglesas, explotaran el guano siempre y cuando pagaran regalías a México, ¿no? Entonces ya se hizo de una manera legal. Estados Unidos desistió de la idea de luchar por la isla y ya no existió más eso. Inglaterra también desistió de la idea, pero los franceses no. Los franceses, ellos siguieron diciendo que la isla les pertenecía. Y ellos lo dicen, lo han dicho desde entonces y lo siguen alegando por un solo acto, una sola situación que sucedió en 1700 y que fue que Napoleón envió a una fragata francesa a descubrir la isla. O sea, la isla sabían que pertenecía a la Nueva España, sabían que existía, pero tenían el interés del guano. Por lo tanto, era importante hacer creer que ellos la habían descubierto. Sí. Y entonces mandaron a esta fragata, dijeron que la habían descubierto y fueron y la anotaron como descubierta por Francia. Ese es el único acto que ellos presentan y que han presentado siempre como un acto de soberanía. Cuando México, pero me estoy adelantando, tenemos muchísimas más cuestiones para mostrar que la isla nos pertenece. Pues bueno, pues mira, ¿qué te parece si vamos a un corte ahora? Un corte no muy profundo, entonces regresamos un par de minutos pero para seguir hablando de esto, porque esta historia está de maravillas, parece como de piratas y legendario, corsarios y todo ese asunto, y México estuvo ahí, entonces fue escenario de algo así. Bueno, vamos al corte primero, ¿no? Regresamos en un minuto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo.
México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, nuevamente, qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan. Bueno, vamos a ver todavía la plática de Gaby Arnaut, que nos van a seguir pues diciendo qué cosa es Clipperton. Entonces, ya vimos que es un pirata que atracaba los galeones que pasaban por la vía de la nao de China, esa ruta asiática que en su tiempo fue sumamente prolífica comercialmente, y que a lo mejor lo podría hacer ahora, si no, si lo pudieran explorar un poco también. Dicen que la península de la Malaca, en Malasia, y Singapur es más o menos la que más estratégicamente comercial se ve como tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es más o menos por ahí. Es un poquito más abajo de lo que estamos hablando, ¿no? Todavía. Sí, bastante. Bueno, vamos a seguir todavía con esto. Entonces, decíamos que la isla de Clipperton es mexicana, fue mexicana, y según tengo entendido, del 1821 al 1858 estaba bajo dominio mexicano. ¿Se me equivoco? Siempre estuvo bajo el dominio mexicano. Ajá. Hasta en 1932, que fue cuando la perdimos. 32, ok. Sí. Ajá. Pero siempre fue mexicana, siempre. Bueno, mira, uno de los pocos datos que he tenido yo también, sí, que hubo un arbitraje. Estabas hablando también de que Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, Inglaterra en ese entonces, y Francia, son los que se peleaban un poco el dominio de esta isla, siendo mexicana. Bueno, me imagino que al tener la independencia México, ya no tiene la capacidad náutica que sí tenía España, me imagino. Tal vez era por eso. No podía ir hasta allá, o sí teníamos capacidad náutica en ese entonces. No es el problema no va por ahí. La situación surge, como te decía yo, por la importancia del guano, ¿sí? Bueno. Entonces, como te comentaba, sí. El presidente Díaz decide mandar un batallón, sí. Un batallón de soldados a las órdenes del capitán Ramón Arnaud Viñón, que era mi bisabuelo. Es lo que te iba a preguntar, sí. ¿Tiene algo que ver? Por supuesto que sí. Ajá. Es mi bisabuelo. Él era hijo de franceses, nacido en México, y por esa razón lo eligieron a él, aunque él pertenecía al ejército mexicano, pero era hijo de franceses, nacido en México, en Orizaba, Veracruz. Y lo eligen a él porque habla varios idiomas, el inglés, el francés y el español principalmente, idiomas que de alguna manera estaban involucrados en la situación de Clipperton. Sí, ¿sí? Entonces, por eso lo eligen a él como capitán, y más tarde le darán el nombramiento de gobernador de la isla. ¿Sí? Nunca antes ha habido un gobernador en ninguna isla, es la única vez en que esto ha sucedido. Ajá. Pero era tan importante en ese momento la isla que le dan este título. Pero no van solos los soldados. Sí. La idea es que fueran con sus familias para que precisamente se formara ahí un lugar donde vivir, un lugar donde los mexicanos nacen, crecen y se mueren. ¿Por qué? Porque según el derecho internacional esto da soberanía. ¿Sí? Entonces, si ya era poco todos los papeles y documentos que podían demostrar que la isla era mexicana, el hecho de que en esa isla hubiera gente que viviera y que además naciera, como fue el caso de mi abuelo, primer hijo del capitán, y mi abuelo es Ramón Arnaud Rovira. ¿Sí? Mi abuelo nació en la isla
y bueno, pues vivió ahí hasta los 8 años, y él es el que durante años me narró a mí en primera persona todos los hechos que ahí sucedieron, de la manera en que sucedieron. Por lo tanto, pues todo lo que narro en mi libro, del que hablabas tú, y que voy a presentar en la Feria del Libro de Guadalajara el día 29 de noviembre, en este libro todo lo que narro son estos hechos reales que mi abuelo me habla, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente vivía, se puede decir bien, porque cada 3 meses venía un barco de México que les llevaba todo lo necesario para vivir. Incluso construyeron ahí unas buenas casas, incluso la casa de mi bisabuelo, pues según cuentan, todos los muebles los trajeron de Europa. O sea, había hasta un piano, porque a mi bisabuela le gustaba tocar el piano. Mi abuelo tocaba la mandolina, mi bisabuelo, perdón, tocaba la mandolina. El teniente Cardona, que era su segundo, cantaba, tenía una voz de tenor. En fin, que trataban de hacer una vida lo más normal que se podía en aquella situación difícil, porque la isla, aparte de ser así de pequeña, tiene una gran cantidad de huracanes casi todo el año. Entonces es una situación pues muy complicada, ¿no? para vivir. Sin embargo, trataban de que aquello fuera un pedazo de territorio mexicano, ¿sí? Y que ahí se viviera como en México, ¿no? Y cuando era la Navidad, pues se hacía ponche, y las fiestas patrias se hacía lo que se tenía que hacer. En fin, vivir realmente como se vive aquí o se vivía aquí en el continente, ¿no? Luego, pues viene la época de la Revolución Mexicana, y realmente ahí es donde viene el problema, porque tenemos a un continente, en México estaba convulsionado, lógicamente, por estos ires y venires de presidentes que iban y venían, ¿verdad? Y de facciones que se estaban creando. Y los primeros presidentes, hasta Huerta, tomaron muy en cuenta a Clipperton y le seguían mandando víveres y lo seguían manteniendo de allá. De hecho, mi bisabuelo venía a Continente y les preguntaba, bueno, ¿qué debo de hacer? Regresarse a seguir guardando la soberanía de la isla de Clipperton. Ese es su trabajo, ese es su deber. Bueno, pues él cumplía como militar con lo que le mandaban hacer, y se fue para Clipperton, muy a su pesar, porque él decía que lo necesitaban más aquí en el continente. Pero él se fue a cumplir lo que tenía que hacer en Clipperton. Y sin embargo, sucede un acto muy curioso, que resulta que en la época ya de Carranza, hay un barco, el barco Tampico, que nunca fue a Clipperton, nunca, pero había sido designado por Huerta para ir a Tampico, para ir a Clipperton. Y resulta que es el único barco mexicano que es hundido por otro barco también mexicano, pero de la facción de Carranza. O sea, que entonces en las costas de Guaymas, me parece, es donde se da esta lucha entre los naval, la lucha naval que ha existido en México entre mexicanos, y el barco Tampico es hundido. Situación por la cual en Tampico nunca va a Clipperton. Y situación por la cual aquella gente en Clipperton se queda abandonada. Wow, pues qué privilegio para mí estar ante la nieta de un guardián de la soberanía mexicana en ultramar. Es en serio, Gaby, es en serio. Muchas gracias. De verdad, no sé dónde andabas, pero qué bueno que estás aquí en el programa ahora. Para mí realmente es un honor pertenecer a esta familia, porque realmente los actos de valentía y de honor que empiezan a darse a partir de este momento son de verdaderos héroes, tanto de mi bisabuelo como de cada uno de los soldados
que estaban a sus órdenes. Toda esta historia la cuento detalladamente, lógicamente, en el libro, y pues como te digo, son momentos verdaderamente heroicos, dignos de quizás de una novela salida de la imaginación de uno de los mejores novelistas del mundo, pero no es novela, es una historia real. Realmente sí. Sucedió como lo narro en mi libro, y por lo tanto a mí y a mi familia nos ha marcado positivamente para hablar al mundo de que cuando vives con valores, cuando vives con esa responsabilidad como la que vivieron ellos, realmente pues se vive de una mejor manera, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Oye, a todo esto hay condecoración, porque yo esto mínimo tendría que haber sido no solo mención, reconocimiento, tendría que ser un galardón, el mayor galardón que pueda tener el país, no sé cuál sea, Belisario Domínguez, no sé, quién sabe, pero ¿hubo algún reconocimiento siquiera de todo esto? No. Nuestro gobierno, este gobierno tiene un territorio en ultramar, nunca premió, o bueno, reconoció la actividad y la importancia de estos ciudadanos militares custodiando héroes. Sí, como tú lo dices, son héroes allá. Todos los hombres murieron allá, todos, incluyendo a mi bisabuelo. Solamente fueron rescatadas mujeres y niños, entre ellos mi abuelo, el hijo mayor del capitán. Es que esto no te lo quiero contar porque te estaría diciendo algo significativo de la historia. Pero cuando ellos vuelven a México y hablan con el que en ese momento era Carranza, era el presidente, bueno, Carranza no les reconoce ni siquiera un dinero para los soldados, de compensación, una no diga ya la compensación, o sea, su sueldo, o sea, porque no habían recibido durante años su sueldo. ¿Sí? No reconoce nada por el hecho de que les dice que no eran carrancistas, que eran federales. Ay, pues ya ven por qué no deben haber revoluciones, caramba. Bueno. ¿Tú te imaginas si mi bisabuelo, que estaba abandonado en la isla, en aquella época en que no había ningún tipo de comunicación alguna, podía saber que en México se habían dado facciones? Por supuesto nunca lo supo. Él se murió creyendo que él pertenecía a un único ejército, al ejército mexicano. Él nunca se supo federal, nunca tuvo ninguna facción, igual que sus demás soldados. Ellos pertenecían al ejército mexicano y se murieron como tal. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues el gobierno revolucionario no lo aceptó así, por lo tanto, como eran federales, pues no merecían ningún reconocimiento ni merecían nada, según este gobierno, ¿no? Ahora, actualmente es muy distinto, ¿eh? Yo estoy hablando de aquella época, ¿no? Actualmente el gobierno mexicano sí, con la gente que yo he hablado, pues acepta, lógicamente, y por eso estamos empezando a hablar de esta historia, y estamos empezando con el proyecto que yo presido, que es el proyecto Clipperton Honor y Gloria. Estamos hablando de todo esto. Muy a tono, claro. Lo queremos meter en los libros de texto gratuito para que desde los niños pequeñitos sepan que tenemos héroes mexicanos. Por supuesto, sí, claro. ¿Sí? Gente con mucho valor, gente que hizo lo que hizo por México, por defender un trocito de patria, pero mira, aunque fuera del tamaño de un grano de arroz, es México, no tenemos por qué regalarlo a nadie. Sí, así es. ¿Sí? Claro. Entonces, era nuestro y así lo teníamos que haber defendido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo perdimos? La perdimos... Eso es buen punto. La perdimos porque, ya te decía yo, que Francia nunca desistió de la idea de que Clipperton fuera francesa. Y siguió litigando. Desde la época de Porfirio Díaz, decidieron tanto el gobierno francés como el gobierno de Porfirio Díaz nombrar
a un árbitro internacional para que ese árbitro decidiera, dadas todas las pruebas que se le enviaran, de quién era la isla. ¿Por qué? Porque aquel entonces no existían como actualmente en derecho internacional todos los sistemas que existen actual para llegar a este tipo de situaciones. Entonces designan a Víctor Manuel III, rey de Italia. Sí. Aparentemente este señor era neutro de la situación. Y le empiezan a enviar, en México organiza una serie de pruebas. Es un libro así de este tamaño, con todas las pruebas que te puedas imaginar. De hecho, en mi libro hay algunas de ellas. ¿Existe el libro todavía? Ese libro sí, por supuesto, sí. En mi libro he puesto algunas de estas, de algunos de estos documentos, pero no todos, porque es un libro enorme, con todos los documentos que se enviaron a Víctor Manuel para demostrarle que la isla nos pertenecía. Francia, nuevamente, como te digo, solamente aquel acto que dicen de descubrimiento es lo único que tiene para mostrar su soberanía. Sin embargo, el rey Víctor Manuel III se tardó nada más ni nada menos que 25 años en tomar la decisión. 25 años. O sea, le costó bastante al señor decidir, ¿no? Y el momento en que él toma la decisión es un momento político muy interesante en Europa, en que empieza a haber acuerdos entre Francia y Italia. Es un momento en que el rey Víctor Manuel ya no es tan importante y entonces Mussolini es el que es importante en ese momento. Entonces todo esto, te lo digo así nada más muy generalmente porque tiene muchos detalles, pero todo esto conduce a darnos cuenta que deciden darle la isla a Francia por cuestiones de tipo político y de convencionalismos en ese momento hacia Francia. Bueno, pues tenemos que seguir con esta charla, pero después de un corte que tampoco será muy profundo, porque ya necesitamos saber la conclusión del por qué, ¿no? Y además una gran noticia que creo que también nos tienes, ¿no? Sí. También que nos vas a compartir. Bueno, regresamos en un minuto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. El programa Líderes en Acción en Astele.tv ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta. Porque es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país con muchos países pequeñitos. No lo puedes explicar.
Hay que llenarse los ojos de México, el corazón de México, recorrerlo y recorrerlo. Por eso, aunque no sean vacaciones, aunque viajes lejos o cerca, en avión o en coche, si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias por seguir con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues seguimos con el tema de la historia de Clipperton, una historia también que pues está involucrada en el honor de la patria, de los héroes que no habíamos visto. Nosotros pensamos que siempre nada más tenemos unos héroes que ya sabemos quiénes son, los niños héroes, pero también hay otras personalidades que nos han hecho el honor de llevar el nombre en la frente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues a mí, como te digo, para mí es todo un honor aquí tenerte, Gaby, nuevamente te lo digo. Y bueno, la bisnieta de Ramón Arnaud Rovira, ¿sí? Piñón. Bueno, ya te estamos diciendo que Francia prácticamente tiene ya la isla debido a un arbitraje de 25 años que se tardó, no sé si fue porque de verdad estaba haciendo mediciones o no sé qué cosa, pero me parece que yo siento que hubo un pacto medio turbio, ya casi estamos en la Segunda Guerra Mundial o una cosa así, más o menos. Por lo que yo sé, ya desde ese entonces Benito Mussolini está tomando las riendas del país y está pensando, bajo el criterio de Alemania y de otros países también, en la posibilidad de extender sus colonias, ¿no? Me parece que a ellos lo que más les interesaba era el norte de África. Allá está Túnez, allá está también Libia, y bueno, pues sobre todo un poquito más allá, Etiopía. Creo que eso era lo que le interesaba, sí. ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto, ¿sí? Por eso yo te decía que fue, pues yo creo que fue un arbitraje turbio, un arbitraje que, como diríamos los mexicanos, a lo mejor le hicieron manita de puerco, ¿no? Sí, lo forzaron, creo yo. Sería muy interesante poder demostrar esto, sí. Porque si lo pudiéramos demostrar de alguna manera, ese litigio sería nulo y por lo tanto la isla regresaría a ser mexicana. Soberanía mexicana. ¿Sí? Entonces, precisamente en este pacto que hacen entre Italia y Francia, pues es el momento en que a Francia se le adjudica Clipperton, ¿sí? También como un premio, como un regalo más en este pacto que hacen Italia y Francia, ¿no? Sí, bueno, en ese entonces creo que Francia, no estoy seguro si no tenía presencia en el Pacífico Sur. Inglaterra sí, de ahí hasta Australia y todo ese asunto, pero Francia creo que no. Entonces sí era... De hecho, Clipperton pues le da esa presencia precisamente, sí. Y actualmente pues le da estratégicamente le da muchas cuestiones importantes para Francia y por eso pues Francia no la quiere soltar a la isla, ¿no? Precisamente parte de nuestro proyecto, como te decía yo, el libro es una pequeña parte del proyecto Clipperton que estamos nosotros desarrollando y que yo presido, para dar a conocer principalmente la historia humana que sucedió en Clipperton. Pero el proyecto también tiene otras vertientes. Contemplamos todo lo que tiene que ver con Clipperton, tanto la ecología, la parte política, económica,
etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente hay una persona dentro del proyecto encargada de ver todo lo que está sucediendo en este momento, todo lo que Francia quiere hacer con la isla en este momento, y desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío personal, yo pensaba cuando veía toda esta información que vamos a perder por segunda vez la isla, y ahora sí la vamos a perder bien perdida. En definitiva. En definitiva, porque si en el 32 la isla tuvo que ser borrada, imagínate tú, del artículo 43 de nuestra Constitución, donde se dice cuál es el territorio mexicano y todas las islas. Ya no se incluye ahí. Sí. La tuvieron que quitar de ahí. Y para eso los senadores se reunieron en un pleno para poder realizar eso. De todos los senadores solamente hubo uno que defendió que no se fuera a la isla de Clipperton, que fue el senador de Tamaulipas. ¿Sí? Este fue el único que lo hizo. Todos los demás pues dijeron, ay, pues qué más da, pues hay un pedacito de tierra, pues ahí que se las regalamos. Raro, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí, es que es increíble, sí, perdón. Pero bueno, si la perdimos de esa manera, era una pérdida medio significativa, por decirlo así, porque ya no nos pertenecía realmente dentro del artículo, ya no era nuestra de esa manera, pero como los franceses tampoco nunca habían hecho nada en la isla, la tenían abandonada, pues todo el mundo, bueno, pues no daban mayor importancia al asunto, aunque dentro de nuestra familia fueron momentos de luto realmente, esos momentos según me cuenta mi abuelo, ¿no? Porque fue muy triste que después de lo que hizo su padre, de lo que hicieron todos esos soldados, pues en el 32 se le regalara a Francia así como darle un dulce, ¿no? Claro. Bueno, actualmente, ¿por qué estamos perdiendo por segunda vez la isla? Sí. ¿Y por qué la vamos a perder de una manera definitiva? Bueno, precisamente tenemos a la ex esposa de Hollande, que es la Madame Royal. Ella es ministra de Ecología de Francia. Y ella está promoviendo hacer en esa isla una estación de monitoreo. Sin embargo, no solamente es eso. Nosotros tenemos documentación donde podemos ver que todo lo que quieren hacer en la isla, quieren romper la isla para meter ahí sus barcos militares, hacer una base militar también ahí. Sí. En fin, todo esto daría al traste con el ecosistema de la isla, pero sobre todo haría que los mexicanos realmente perdemos la isla, y lo más importante, la pesca que se realiza en la isla ya no se podría hacer, o se tendría que hacer con un alto costo. O sea, todos estos barcos atuneros tendrían un costo muy alto para poder seguir pescando ahí, por lo tanto, la economía de nuestro país ahí, bueno, pues se fractura un poco. Se fractura. Mucho. Tendríamos una base militar de un país extranjero muy cerca de nuestro territorio. En fin, que por todos los motivos que tú lo veas, esto no conviene. Estamos intentando ver que el Senado mexicano tome cartas en el asunto para que haya una voz desde el gobierno que paren esta situación y que digan, vamos a negociar que, bueno, pues que México y Francia hagan cosas en conjunto, que no se pierda la ecología de Clipperton, y que lo que hagamos lo hagamos conjuntamente, o sea, que no sea unilateral, sino que sea un beneficio para ambos países. Entonces, eso es a grosso modo parte del proyecto, ¿no? Ese ya sería como lo único, digamos, rescatable. Realmente todavía no la tenemos, pero hay posibilidad de que por lo menos lleguemos a una negociación. A una negociación, ¿no?, bilateral, sí, en que ambos países ganen algo, digamos, ¿no?, se explote. Sí. Pero sí, es que eso me suena también a tener
lo que dice el himno nacional. Pero es que además, ahora que está tan de boga esto, quiero decirte algo. ¿Tú sabes que para hacer todo eso, Francia, ¿de dónde quiere sacar el dinero? No me digas que de México. Sí. Caramba, todo el mundo ahora ya tiene esa idea. Y lo dicen en ese documento, no me lo estoy inventando. Lo quieren sacar de México, ¿cómo? Precisamente cobrando muy caro la pesca. Y para poder instalar todo eso que quieren instalar. O sea, a mí me suena algo que acaba de suceder, ¿no? No sé. Sí, exactamente, por eso estamos tratando como de evitar la analogía, ¿no? Pero sí, es evidente que va para allá, ¿no? Bueno, la verdad es que sí es, bueno, tener una base naval así es como el pisar el suelo nacional, como lo dice el himno nacional, ¿no? Entonces, lo dice así abiertamente y la verdad es que es lamentable entonces que no podamos pelear una cuestión estratégica. Nuestra presencia en el Pacífico Sur, ¿no? Que es historia además, también es histórico. La cuestión del guano me imagino que tiene un uso, por ahí vi que es más bien como fertilizante o algo así. En su época lo fue, actualmente ya no se usa como tal. Hay ecologistas que dicen que se puede volver a utilizar, pero realmente lo que fue, como fue, ya no es. Ya no tiene ese aspecto, ¿no? Es la pesca, digamos, más bien. Es la pesca y la zona, estas 200 millas, que realmente eso también es cuestionable, ¿sí? Porque si perteneciera a México, esas millas sí son reales, ¿sí? Porque la isla pertenece al continente. Está realmente dentro. Claro, entonces, pero si le pertenece a Francia, no, porque la isla no está, no es habitable. Por lo tanto, hay también un artículo de Derecho Internacional donde dice que si la isla no es habitable, cualquier isla, no tiene derecho a esas 200 millas. Entonces, todo esto que estamos hablando es muy cuestionable, por eso te digo que hay que revisar todo esto. Pues bueno, yo creo que hay que hacer un movimiento, una cosa así, no sé, para poder rescatar esto y crear un poco de conciencia también en nuestros legisladores, ¿no? Claro. Que la pesca de por sí es algo que nos genera demasiadas divisas y muy buena alimentación por las proteínas que tiene este producto, que muchas veces supera incluso a la producción agrícola. Entonces debería tomarse más en serio esta cuestión. La cuestión estratégica también. Oye, bueno, es que ya dejemos de estar pensando como un país bananero, pues. El estar peleando una cuestión como esta nos da un lugar a nivel estratégico militar. Fueron militares los que estaban allá. ¿Dónde está nuestro ejército? ¿Qué no le interesa al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, este proyecto? No, por supuesto. Sí interesa, y yo he hablado con diferentes personas, pero bueno, creo que quisiéramos intentar llegar a niveles más altos donde realmente se pudieran tomar decisiones, ¿no? Y se pudiera hacer algo formal, ¿no? Mira, pues me da tanta tristeza escuchar esto porque también por ahí alguna vez se le dijo a México, invierte en una base de monitoreo atmosférico en la Antártida. ¿Para qué? Según dicen que para qué. Por ahí anda también el único astronauta que tenemos diciendo, pregonando, inviertan en tecnología espacial. Tampoco quieren hacerlo. No sé, ya dejemos de pensar en como un país bananero y por favor siquiera rescatemos un poco del territorio marítimo que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. De verdad nos trajiste hasta una gran lección histórica. De verdad espero verlo algún día en los libros de texto gratuito para que los niños empiecen a conocer lo que es realmente el territorio nacional. No solamente es lo que hemos visto, es también un poquito más allá. Mira, ahí está el mapa, mucho más para acá, ¿no? Bueno, pues, perdone que te interrumpa. Yo quisiera, antes, lo poquito que nos queda de tiempo, invitar a todos los que nos están viendo para que nos acompañen el 29 de noviembre en la presentación de este libro Clipperton, una historia de honor y gloria, en la Feria del Libro de Guadalajara, el día 29 a las 6 de la tarde. Estaré presentándolo. Me presentarán algunos personajes de la vida política mexicana y ahí hablaremos más a detalle de todo esto. Tendremos la segunda edición del libro, porque la primera ya se nos acabó. Tendremos la segunda edición con una editorial mexicana, porque la editorial anterior era española, pero es una editorial mexicana. Así que pues los espero a todos y
Y bueno, pues por favor, muchas gracias. Gaby, pues muchas gracias también a ti. Sí. Claro. ¿Puedo dar mis datos? Por supuesto. Mi página web es www.clipperton.mx. El Facebook es amigos de clipperton.mx, y ahí pues pueden darnos su like, y además entrar dentro de la página web si quieren formar parte de este proyecto, apoyarnos de cualquier manera, pues ahí pueden encontrar todos los contactos con nosotros. Claro que sí, no nada más el like, ¿no? También que lo comenten, claro, que se involucren un poquito en esto. Esto es nuestro territorio, no lo dejemos así, que no nos lo quiten. Muchísimas gracias, Gerardo. Estuve muy contenta, muchas gracias. Bueno, pues de parte de mi unipanelista, un personaje histórico, yo les doy el más tremendo agradecimiento por haber estado conmigo y con nosotros, y pues me despido como siempre lo hago. Salve, audiencia.